a nosotros, a todo el personal en salud en general, nos concierne conocer en este aspecto. Para eso, las buenas prácticas de dispensación están respaldadas por la resolución ministerial del 0837 del 23 de noviembre del 2004. ¿Ya? Vamos a empezar viendo cómo es la definición de lo que es las buenas prácticas de dispensación. Se entiende así por dispensación al acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un usuario, generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este caso, el farmacéutico debe informar y orientar al usuario sobre el uso adecuado de dicho medicamento. Como hemos visto ayer, los profesionales que nos pueden emitir las recetas médicas habían sido lo que son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Y habíamos visto que es muy importante que estos profesionales nos emitan de manera adecuada y con una prescripción adecuada, ¿no es cierto? Y para eso vamos a ir viendo cuándo debemos rechazar la receta. Más adelante. Bien. Aquí unas fotografías, ¿no? Nosotros como personal farmacéutico a veces siempre les regalamos una sonrisa, una buena actitud a nuestros pacientes, porque al final somos casi la última oficina por la que pasan los pacientes. Y cuando ellos ya sienten una dolencia o están más aburridos de haber hecho toda una fila, al final nosotros les damos una alegría en muchas ocasiones para que se retiren del servicio hospitalario más alegres, un poquito más contentos. En cuanto al ámbito de aplicación, está dirigido a todo profesional farmacéutico en el ejercicio de la profesión, ¿ya? Lo que son las buenas prácticas de dispensación, así también para aquel estudiante universitario que esté terminando ya, ¿no? Y esté iniciando un internado, esté iniciando la práctica profesional. Tenemos como base legal que nosotros estamos respaldados a través de la Constitución Política del Estado, la Ley del Medicamento del 1737, el reglamento de la Ley de Medicamentos con el Decreto Supremo 25-23-5, el Sistema Nacional y Único de Suministros con el Decreto Supremo 26-87-3, reglamento del Sistema Nacional y Único de Suministros, reglamento ministerial 0735 y la legislación farmacéutica. Bien, vamos a empezar con lo que son los principios de las buenas prácticas de dispensación. Nosotros en la práctica habitual en el servicio farmacéutico, aunque no nos demos cuenta o nos olvidemos de los pasos que seguimos, sí o sí las realizamos. ¿Cuáles son? Son la recepción de receta. Como otro principio tenemos la interpretación de la receta. Tercer principio, preparación de la receta de acuerdo a la solicitud. Cuarto principio, revisión final. Quinto principio, lo que es la entrega del medicamento y educación al paciente en el uso adecuado del medicamento. Vamos a desglosar. Cuando nos indica recepción de la receta, debemos saber que la recepción es realizada con amabilidad y cortesía, teniendo en cuenta que el servicio de farmacia es el último servicio en que el paciente tendrá contacto, como hemos dicho hace rato, ¿no es cierto? Además, el dispensador debe leer y entender la orden médica escrita antes de entregar un medicamento y verificar que cumpla con todos los requisitos. En ningún momento nosotros como profesionales farmacéuticos, aunque algunas veces hemos intentado hacer, podemos adivinar las recetas o calcular la dosificación, ¿ya? O interpretar, digamos, tratar de entender la letra del médico muchas veces, o aceptar recibos recetarios que estén tachados, estén rayados, o la falta de un sello o la firma del médico. Ayer habíamos visto el tema de lo que es la prescripción de la receta y habíamos visto ciertas partes de la receta que deberíamos de nosotros hacer cumplir en el servicio farmacéutico y exigir que se cumpla. Habíamos indicado que un recibo recetario debería de tener un membretado de la institución o del consultorio médico que tiene,
Además, habíamos indicado que debe de existir los datos del paciente, tanto nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, número de carnet de identidad, y en la parte del cuerpo tiene que estar lo que son el nombre del medicamento, y nosotros no preferentemente, tiene que ser de uso obligatorio, que tiene que estar prescrito con el nombre genérico. Y entre paréntesis, si es que el paciente, el médico, normalmente los especialistas o de consultas externas, nos refieren medicamentos comerciales, podría ser entre paréntesis, no así obligando al paciente la compra directa de un medicamento comercial, ¿no? Porque a veces habíamos indicado que afecta al bolsillo del paciente y muchas veces por ese factor el paciente deja de realizar un tratamiento. Además, debe de indicar la cantidad de medicamento prescrito de forma literal y numeral, además de la dosis y duración del tratamiento y la forma farmacéutica, que es muy importante, del medicamento también, y la fecha del tratamiento o la fecha de la emisión de la receta, muy importante, la firma y sello del prescriptor. Como segundo punto tenemos lo que es la interpretación de la receta. Esta es la función exclusiva del profesional farmacéutico. Debe verificarse el nombre del medicamento, concentración, dosis e intervalo de dosificación, como habíamos indicado. No se dará curso a órdenes hechas en forma oral, ya que debe existir un documento de respaldo, a excepción de aquellos medicamentos de venta libre y productos misceláneos. Es como habíamos indicado, ¿no? Las letras ilegibles no las podemos aceptar porque no podemos dudar, ¿no? De adivinar a qué nombre se refiere, y menos si están tachadas, si están corregidas, hay que cambiar la receta. Aquí hay algunos, igual podemos ver algunas fotografías. Por ejemplo, en la primera receta no hay sello firma del doctor, y lo que es el medicamento, el primer medicamento ceftriaxona, por ejemplo, dice cada 12 horas, pero no sabemos por cuántos días va a aplicarse ese paciente. Igual, en la segunda receta podemos ver igual falta sello del médico y también está tachado, ¿no? Y borroneado. No sabemos si es una receta correcta o es mejor preguntarle al médico y hacerle cambiar. Para esto es importante, como nosotros como profesional farmacéutico, siempre interactuar y tener una buena comunicación con ellos, tanto con personal de enfermería, personal médico, personal odontólogo. Tercero, preparación de la receta de acuerdo a la solicitud. En esta etapa comprende la ubicación y preparación del medicamento. Es vital disponer de un adecuado sistema de localización, identificación de los medicamentos, a fin de crear un sistema de preparación y dispensación eficiente, ¿no? Es importante, no vaya a ser que en un servicio farmacéutico a veces hay un desorden de los medicamentos, no están identificados correctamente, no están ordenados de forma como corresponde, ¿no? Y dice la normativa según el abecedario, la forma farmacéutica. Entonces hay personal que a veces ingresa al servicio farmacéutico al trabajo y está perdido, ¿no? Y da vueltas y hay una pérdida de tiempo y hasta puede dispensar medicamentos erróneos. En la preparación de medicamentos se consideran dos aspectos, el acondicionado y la elaboración de la etiqueta, que es muy importante igual. Para iniciar el acondicionado es necesario contar con el equipo, material y condiciones adecuadas, así como tomar las medidas de higiene generales a fin de mantener la calidad de los medicamentos. Este proceso debe ser supervisado continuamente por el farmacéutico. Nosotros debemos de velar que nuestro servicio farmacéutico esté acondicionado con todos los materiales y equipos necesarios. Si nosotros manejamos, por decir, un medicamento que se refrigera y se almacena de 2 a 8 grados, solicitaremos un refrigerador, ¿no? que nos pueda mantener a esas temperaturas y a esas condiciones. Lo mismo pasa con algunos medicamentos como los supositorios u óvulos. A ver, aquí por ejemplo en el trópico, si nosotros no estamos a una temperatura de por lo menos 25 grados centígrados, menos de 28 grados centígrados, menos de 28 grados centígrados,
nuestros óvulos empiezan a alterarse, a descomponerse. Entonces, necesariamente tenemos que exigir a la administración la compra de aires acondicionados para poder mantener nuestro servicio. Aquí algunas fotografías se ven, es muy distinto un servicio farmacéutico que esté desordenado, no esté con la ubicación correcta de los medicamentos, y a veces cuando nosotros o el profesional va a buscar el medicamento al estante que corresponde, no puede encontrar, se demora más y hay una deficiencia, ¿no? Y nuestro servicio está mal visto, a veces el paciente es más impaciente y hay muchas circunstancias que pasan. Y también este aspecto tenemos que tener en cuenta cuando dispensamos medicamentos fraccionables, que normalmente en los hospitales, que son medicamentos hospitalarios, hay muchos que vienen, ¿no?, en botes grandes, 2.000, de 1.000 unidades, de 500 unidades. En ese caso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la limpieza, higiene y asepsia, porque si nosotros dispensamos un medicamento fraccionable y que no estemos en las condiciones asépticas, entonces podemos ocasionar otro problema más al paciente. Y aparte hay que tener mucho cuidado en cuanto a la cantidad que está prescrita y a la cantidad despachada. Muchas veces, si despachamos en menor cantidad a lo prescrito, podemos afectar al tratamiento del paciente, ¿no? Y si despachamos en mayor cantidad, ya también es un problema administrativo para nosotros, porque es una sanción económica, un problema económico que tiene de reposición y demás cuando nos llegan el tema de los inventarios. Entonces, esos aspectos hay que ver. Y al momento de despachar también hay que rotular si vamos a entregar en un sobre, porque el medicamento es fraccionable y no se está entregando en el envase original. Todos esos aspectos. Al final, cuando se ha hecho la preparación del medicamento, se hace una revisión final. Esta función debe ser realizada por el farmacéutico, quien antes de entregar el medicamento al paciente verificará contra la receta si el medicamento acondicionado corresponde exactamente al medicamento prescrito en cuanto a su concentración, cantidad, y verificando siempre lo que es la fecha de vencimiento. Es muy importante, no muchas veces, por la cantidad de pacientes que tenemos en la atención y por el reducido a veces profesional que trabajamos en el servicio, podemos incluso confundir con las formas farmacéuticas. En vez de dar, digamos, que sea clotrimazol en crema, podemos estar alistando clotrimazol en óvulos. Y al final, darle una revisión final y te das cuenta que no es así. Es importante entonces no obviar este paso y siempre verificar antes de entregar al paciente. Por último, es la entrega del medicamento y educación al paciente en el uso adecuado del medicamento. El farmacéutico durante el proceso de dispensación debe verificar que el usuario conozca el objetivo del tratamiento y la forma correcta de la administración del medicamento. Debe proporcionar información sobre la forma de administración de los medicamentos, haciendo énfasis en aquellas formas farmacéuticas que son de administración más compleja, por ejemplo, las gotas ópticas, los colirios oftálmicos, los óvulos, supositorios, comprimidos sublinguales y otros. ¿Ya? También el farmacéutico deberá asegurarse que el paciente haya entendido la vía de administración y brindar las recomendaciones especiales para su utilización. Entonces, en esta parte, nosotros, muy independientemente que el médico haya indicado al paciente de cómo va a tomar, por qué vía va a aplicarse o va a tomar el medicamento, nosotros volvemos a recalcar y volvemos a preguntar para qué está llevando el medicamento. A veces el paciente nos pregunta porque el médico no le ha informado y nosotros tenemos que indicarle más o menos porque pregunta por la curiosidad y para qué sirve y nosotros les indicamos. Las vías de administración igual es muy importante. Les conté la experiencia de ayer, ¿no es cierto?, del supositorio de los óvulos, de la señora que no se ha informado, y la colega que no le ha informado tampoco por dónde se aplican los óvulos.
la paciente se ha tomado y viene la semana indicando que a los 4 días que el medicamento no le hizo efecto, ¿no es cierto? Solamente le ha ocasionado dolores intestinales. Y al preguntarle, ¿pero qué llevó? Vemos que se ha tomado lo que son los óvulos vaginales. Entonces es muy importante indicarle a nuestros pacientes, más aún en lugares en los pacientes, digamos, en el área rural que nosotros vemos, es explicarle en el idioma originario. Hay pacientes, ¿no?, que no hablan castellano, por ejemplo, y sí o sí explicarles en la idioma nativa, quechua o independientemente dónde es la región que corresponde, para que el paciente entienda y no tenga ese error al realizar el tratamiento. Aquí vemos la educación al paciente de cómo, la indicación de cómo va a tomar, por qué vía va a tomar. Y siempre no nos olvidemos de ser amables con ellos, porque al final, como hemos dicho, somos casi el último servicio por donde pasa el paciente. Y si nosotros les indicamos bien y le indicamos que cuán tal importante es que él cumpla el tratamiento por el periodo que se ha indicado para que se mejore, el paciente tiene más confianza y cumple con el tratamiento. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna experiencia que quiera compartir algún colega? Quizá. ¿En algún servicio farmacéutico? Bueno, pasamos a lo que son las vías de dispensación. La dispensación deberá ser realizada siempre por un farmacéutico o bajo la supervisión personal y directa del mismo. La responsabilidad del servicio debe caer en un farmacéutico profesional. En este aspecto, el profesional farmacéutico siempre va a estar a cargo, digamos, de una farmacia o del establecimiento farmacéutico, pero puede tener sus dependientes que son auxiliares, ¿no?, que también nos ayudan bastante porque nos falta personal, ¿no? Y muchas veces las alcaldías o las instituciones no pueden contratar a farmacéuticos, sino a técnicos. Pero quien está responsable es el profesional farmacéutico al final. El punto 2, la garantía de un servicio de calidad requiere la adecuada identificación, marbetes de personal de farmacia en función de su calificación técnica, profesionales farmacéuticos y personal auxiliar. Este punto también es muy importante. En un servicio farmacéutico debe de haber el personal, tanto nivel licenciatura, tiene que estar con un mandil blanco. Ese es el reglamento y la normativa que nos exige. Debe de identificarse un profesional farmacéutico, será de color blanco, y el profesional auxiliar de otro color, una bata de otro color, y obviamente identificados. La dispensación se realizará con la agilidad suficiente y oportunidad necesaria. Con esto no les quiero decir que la atención tiene que ser rápida e inmediata, porque sabemos cuáles son los pasos a seguir para una dispensación adecuada y correcta del medicamento, para evitar equivocaciones, ¿no es cierto? Claro que nos tenemos que tomar un tiempo necesario y, por ejemplo, en los medicamentos fraccionables más aún, porque tenemos que contar la cantidad de medicamentos que están prescritos, además de identificar, ¿no?, y para entregarlo de forma correcta. Pero eso tampoco significa que vamos a hacer esperar así al paciente una cantidad, ¿no? Claro, en algunas instituciones sí hay así una aglomeración de gente que ocasional, pero no es porque nos tardamos realmente, sino por la cantidad de pacientes que hay en el establecimiento y acuden, y a veces falta también el personal, la contratación de personal, ¿no?, de colegas para el servicio de farmacia. Pero no por eso podemos nosotros agilizar y dar de manera rápida los medicamentos y tratar de disminuir lo más antes posible. Obviamente eso también por la experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de la dispensación? Un ambiente de trabajo adecuado, limpio, seguro y organizado es imprescindible para la práctica de dispensación de medicamentos se lleve a cabo en una manera óptima.
Obviamente, como les he indicado, si un establecimiento de salud está identificado, está ordenado sus medicamentos, ya sea de forma de orden alfabético, de acuerdo a la forma farmacéutica, es mucho más factible encontrar de manera rápida. Y si es un profesional que ha ingresado recientemente, para ello mismo es mucho más fácil adecuarse y entrar al ritmo del trabajo, ¿no es cierto? A comparación de otro servicio farmacéutico que podría estar todo un desorden, por aquí los inyectables, aquí otra vez inyectables y otra vez inyectables, o mezcladas, entonces es un desorden y das vueltas para llegar a un medicamento. El profesional farmacéutico del establecimiento deberá garantizar la disponibilidad de medicamentos. A nosotros los profesionales farmacéuticos nos corresponde, cuando estamos en el comité, por ejemplo, farmacoterapéutico, nos corresponde solicitar medicamentos que solicitan los especialistas o algún médico, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que garantizar la disponibilidad de los mismos. Para ello, en las instituciones públicas, al menos, con quienes somos los que vamos a ir coordinando, son con las responsables de las farmacias institucionales municipales de referencia y con la parte administrativa, ¿no? Y lo mismo pasa en las farmacias privadas. Tiene que haber la coordinación, ¿no?, con el regente farmacéutico para solicitar de los medicamentos que se solicitan o que se han terminado, para garantizar el desabastecimiento de los mismos y no perjudicar al usuario, al paciente. Además, también debe tomar en cuenta que se debe participar y promover la selección de los medicamentos aplicando criterios de uso racional. Esto también en los servicios farmacéuticos públicos es muy importante y es un aspecto de mayor importancia al momento de elegir medicamentos que cubran un servicio, una prestación que tengamos de acuerdo a nuestra resolución, a la cartera de servicios, nos exigen la selección de medicamentos. El punto 3, tener habilidad para evaluar la calidad de los medicamentos disponibles en el establecimiento farmacéutico. Así también establecer una eficiente y segura dispensación para garantizar la calidad de los medicamentos disponibles, verificando siempre su registro y fecha de vencimiento, ¿no? Nosotros éticamente, como profesionales farmacéuticos, siempre vamos a estar viendo lo que es el registro sanitario y fecha de vencimiento, aunque en los lugares más alejados, en farmacias a veces particulares, siempre hay uno que otro, ¿no?, que maneja medicamento que no está con el registro sanitario. A veces son de contrabando y de dudosa procedencia. Entonces, eso evitemos realizarlo porque al final no sabemos si le vamos a hacer daño al paciente o le vamos a dar un medicamento correcto. No sabemos cuál es la procedencia en realidad. Como punto 5, informar y orientar y educar al usuario sobre la manipulación y el uso correcto de los medicamentos, ¿no? Básicamente, el paciente debe ir informado. Además, se debe explicar que no es bueno el automedicarse. Cuando a un paciente se le da un recibo recetario, el paciente le hace bien, a veces el paciente le indica a otra amiga, a otra comadre, la otra comadre, digamos que es alérgica a ese medicamento y ahí pasan las consecuencias, los problemas. Entonces hay que darle concientizar a ese paciente para que la automedicación es peligrosa y aparte que puede llevar a efectos adversos que no se los conocía. También es importante promover la adherencia de los pacientes al tratamiento prescrito, participar y promover la selección de los medicamentos aplicando los criterios de uso racional, resolver responsablemente las dudas e inquietudes de los usuarios y mantenerse actualizados científicamente, desarrollar programas de educación continua, de desarrollo profesional, cumplir y hacer cumplir las buenas prácticas de almacenamiento, cumplir la legislación farmacéutica y demás normas sanitarias. Es muy importante. Dentro de eso vamos a ver lo que son las guías de dispensación.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta, colegas? ¿Alguna duda o alguna opinión que puedan realizar, alguna experiencia que hayan tenido? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, mi estimada doctora, no tenemos ninguna pregunta tampoco en el chat. Ah, ya, muy bien. Bien, viendo las guías de dispensación, como bien hemos visto, indica, ¿no? El ambiente físico. Se debe disponer de un área accesible a los pacientes, exclusiva para realizar el acto de dispensación, con espacio protegido para realizar el acondicionamiento y la entrega de medicamentos. Si bien antes este aspecto no era tan cumplida, así por decir, porque muchos de los servicios farmacéuticos no tenían la ventanilla cerrada. Pero hoy en día, por los aspectos de las circunstancias, de la enfermedad que nos ha llegado, entonces muchos servicios ya hemos cerrado la ventanilla, un espacio mínimo, ¿no?, para la dispensación, pero no por esa situación vamos a dar un buen servicio, ¿no?, al paciente. Este aspecto es muy importante para evitar lo que son también lo que es la entrada del ingreso de polvo, para evitar lo que es el ingreso de algún robo que se haya visto también en algunos establecimientos farmacéuticos. En la parte de las estanterías y las superficies tienen que estar de la mano con las buenas prácticas de almacenamiento igual. Las estanterías se organizan de tal manera que brinde un área de trabajo seguro y eficiente, que brinde desplazamiento y flujo de personal durante el proceso de dispensación. Es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Como les había dicho, las normas de las buenas prácticas de almacenamiento, que tiene que ver con la temperatura, la humedad, el espacio, ¿no? Los estantes tienen que estar adecuadamente igual, con las medidas adecuadas, de acuerdo a los medicamentos y las formas farmacéuticas que se les va a almacenar. Y nuestro almacén, nuestra área de preparación de medicamentos, pues tiene que tener un espacio también, más aún en servicios hospitalarios que llevamos 2 o más profesionales farmacéuticos que trabajamos adentro, para que fluidamente podamos caminar por el pasillo. Y claramente que tampoco, digamos, ¿no?, mucho se cumple, porque hay servicios, en experiencia personal también, que la infraestructura no depende mucho de nosotros, pero nos adecuamos y siempre hay que ir exigiendo. De acuerdo a la norma, pues tenemos que ampliar o tratar de acomodar los medicamentos que sea de más fácil acceso, ¿no?, para ir a preparar. Los medicamentos, equipo y material de acondicionamiento. Todos los medicamentos e insumos en general se acomodan y organizan adecuadamente a los servicios farmacéuticos protegidos de la luz, la humedad, con el fin de mantener la estabilidad de los medicamentos, como los establecen las buenas prácticas de almacenamiento. Como bien les he indicado, por ejemplo, hay establecimientos de salud que tienen las ventanas grandes, ¿no es cierto?, y no están cerradas con algún papel o alguna pintura que evite la llegada directa de la luz, ¿no? La llegada directa de la luz, por ejemplo, de la luz solar, podría alterar lo que es el principio activo del medicamento, de tal manera que la acción terapéutica que haga en el cuerpo ya no sea la misma. Entonces, esos factores hay que evitarlos. Nosotros como personal de salud sabemos, conocemos como profesionales farmacéuticos, hemos visto, ¿no?, cuál es la química que se realiza. Para eso, pues nos indican a qué temperatura tiene que estar, cómo tiene que estar almacenado. Entonces, para que nuestro medicamento sea seguro y llegue de la manera más segura a nuestro paciente, pues tenemos que igual mantener en las condiciones que corresponden de acuerdo a las normas. Así también, como les he indicado, la temperatura, la humedad, ¿no? No es lo mismo trabajar en un servicio farmacéutico en el área del trópico que en La Paz, por ejemplo, ¿no? En el área del trópico sí o sí solicitamos los aires acondicionados, que mantengamos una temperatura de por lo menos debajo de los 27, 25 grados centígrados.
lo que en La Paz, digamos, no habría la necesidad de exigir ese tipo de equipo, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, con los inyectables, que algunos se atemperan, hemos indicado, de 2 a 8 grados, y bueno, si no manejaríamos, no lo necesitaríamos también. Todos esos aspectos es muy importante. Y también la limpieza, que es muy importante. Si hay roedores y demás, pues hay que hablar con el personal de servicio para hacer desinfectar, y no es de más, digamos, hacer un fumigado, ¿no? Cada 3 meses. Más que todo aquí por el trópico, las telarañitas, y otros insectos, es fácil de ingreso a los establecimientos. Bien. En cuanto al personal auxiliar, para la atención eficiente que en el servicio farmacéutico se recomienda la cooperación de personal auxiliar que es seleccionado, capacitado y supervisado por el profesional farmacéutico en las actividades que se le asigne. En la actualidad, muchos establecimientos farmacéuticos se cuentan con la ayuda del personal auxiliar, ¿no es cierto? Pero siempre a cargo y responsable va a ser un profesional farmacéutico, ¿ya? A nuestro personal auxiliar siempre hay que ir capacitándole, indicándole, supervisándole constantemente. Claro que ellos nos pueden ayudar en la preparación de medicamentos, en la revisión de fechas de vencimiento, pero al momento de la dispensación, lo recomendable de acuerdo a las normas es un personal farmacéutico que tiene que dispensar el medicamento, ¿no? ¿Qué tiene que contar un servicio farmacéutico? Hay la documentación que nos exige también, ¿no? Que tenemos que contar un libro de control de dispensación de medicamentos controlados, que los servicios que manejamos medicamentos como estupefacientes, como psicotrópicos, lo tenemos que tener, ¿no? Y entregamos trimestralmente también. El manual de prestaciones, la lista de medicamentos esenciales, formularios terapéuticos, protocolos de tratamiento, lo propio. En las entidades públicas, el manual de prestaciones es casi, en todos los servicios lo contamos, ¿no? Para exigir también al médico qué prestaciones tenemos, qué medicamentos cubre esa prestación y con qué medicamentos esenciales estamos contando. Y ellos igual nos solicitan a nosotros qué medicamentos esenciales podemos incluir a la lista de medicamentos. Y basarnos trabajar en base a ese manual, ¿no? Y además también el libro de ocurrencia donde se anotará y registrará observaciones relativas al funcionamiento. Podemos utilizar algunos indicadores, ¿no? Para esto, para realizar el libro de ocurrencias. Libro de recetas en cuanto al establecimiento farmacéutico se preparen fórmulas magistrales y oficinales. Esto para farmacias de elaboración de medicamentos magistrales. La comunicación es muy importante, ¿no? Como hemos dicho, nosotros tenemos que interactuar tanto con profesional médico, con profesionales odontólogos, con profesionales del área de enfermería, ¿no? Todos estamos relacionados con el área de salud. ¿Por qué? Porque al final todos esos servicios van a ir para venir a buscar un medicamento con recibo recetario para dar el tratamiento a su paciente, tanto sea paciente de internación, paciente ambulatorio o pacientes de algún servicio, ¿no? Que amerite. Y en caso de que haya cambios igual de recibos recetarios o exijamos el cambio o corrección del recibo recetario, entonces tiene que haber una buena comunicación con los diferentes profesionales. En cuanto a la vestimenta e identificación del personal farmacéutico, como bien hemos indicado, la vestimenta tiene que ser diferenciado del personal auxiliar con el personal de nivel licenciatura, ¿no? El profesional farmacéutico tendrá una bata blanca con un marbete y el profesional auxiliar tendrá una bata de distinto color, pero igual, con un marbete identificado, ¿no? Eso es lo que exige la normativa. Algunas veces hemos visto en establecimientos de salud, así en experiencia personal, ¿no? Que hay solamente auxiliares que atienden las farmacias
y a veces están ni siquiera con la batita, ¿no? Están con una ropa de calle. Entonces muchas veces hemos visto esas situaciones y se recomienda siempre que se cumpla y hagamos el trabajo como corresponde y como nos exigen. Y además, en vista de que el paciente viene para que le demos también seguridad, y a veces el paciente viene, nos ve y no saben si somos farmacéutico o es un cliente más del lugar, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros como profesionales siempre identificando, y es bueno identificarnos y ponernos la indumentaria que corresponde. Y para servicios farmacéuticos que cuenten más de 4 o 5 profesionales que trabajan en el área, una capacitación de alguna actualización que haya habido es necesario, ¿no? Para aplicarlo en el trabajo y evitar algún desconocimiento. Hasta ahí, ¿alguna duda que haya? ¿Alguna opinión? ¿Alguna experiencia en el trabajo que podían indicar? ¿No hay ninguna opinión, alguna pregunta? No. Bien. Pasamos a quiénes son los dispensadores. De acuerdo al artículo 39 y 41 de la Ley del Medicamento, la 1737, se reconoce como dispensadores de medicamentos a profesionales farmacéuticos, químico-farmacéuticos o bioquímico-farmacéuticos, habilitados para el ejercicio de la profesión y matriculados en el Ministerio de Salud y Deportes, ¿ya? Y también a promotores, agentes de salud que estén autorizados por el Ministerio de Salud y Deportes y que estén capacitados para la dispensación de medicamentos esenciales según el nivel de atención del centro hospitalario y en localidades donde no existan profesionales de salud, ¿ya? Para el primer punto, si bien nosotros sabemos en cada servicio farmacéutico, si hemos dicho que el dispensador es el profesional farmacéutico, ¿cuántas farmacias privadas no tienen, digamos, un regente farmacéutico ahí atendiendo, ¿no? Tienen otros profesionales, ya sea de enfermería, odontólogos o médicos, que no está mal, pero tienen que contar con un regente farmacéutico, ¿no? Y eso dice la norma y aquí estamos indicando y está dentro de la ley del medicamento también. Y cuando dice promotores y agentes de salud que estén autorizados por el Ministerio de Salud, son en aquellos lugares donde no existan, ¿no? Los establecimientos farmacéuticos. Más que todo, esto sucede en los centros de salud o en las postas sanitarias, cuando, por ejemplo, en los lugares del trópico, viajando a dos días en canoa, por ejemplo, no hay un establecimiento farmacéutico que trabaje las 24 horas. Entonces, ¿quiénes se hacen cargo? Son los médicos que hacen la atención médica. Ellos mismos se llevan los medicamentos, ellos son los que prescriben, ellos son los que dispensan el medicamento y monitorizan además la toma del medicamento. En esas situaciones sí hay agentes que están autorizados, ¿no? Para la dispensación de medicamentos. Y en algunos lugares donde no haya medicamentos, nada, entonces hay promotores de salud también, que hoy en día ya son pocos. Hay ya profesionales que han ingresado, ¿no? A lugares más lejanos. Con esto no quiero decir que estamos en contra de los servicios farmacéuticos particulares, por ejemplo, que son propietarios, los licenciados u otros profesionales que no están en el área, en la rama, pero sin embargo es importante que siempre, ¿no? Que regente un profesional farmacéutico para dar cumplimiento al reglamento y para evitar sanciones también, porque dentro de la apertura y funcionamiento de farmacias se exige lo que es la regencia farmacéutica. Las características del buen dispensador. ¿Cómo tiene que ser un buen dispensador? Como habíamos indicado, tiene que ser amable, atender con calidad, calidez y carisma, con preferencia en el idioma usuario.
como bien hemos indicado, un paciente que no habla castellano y es originario, digamos, que habla quechua, no nos va a entender lo que nosotros le indiquemos en castellano ni cuando le expliquemos 10 veces, porque al final ese paciente tiene que tomar el tratamiento y nosotros estamos en la obligación de hacerle entender, hasta de marcárselo, aunque en rayitas, ¿no? Para que entienda ese paciente. Además, debe vestir adecuadamente con su respectiva identificación, ¿no? Como hemos indicado, un mandil blanco con su marbete. Auxiliar, un mandil de diferente color, pero con su marbete igual. Conocer la organización del servicio farmacéutico, ¿no? Dónde está el sanitario, dónde está el lavamanos, dónde están los medicamentos de forma farmacéutica, que sean suspensión, jarabes o los inyectables. Y también debe conocer lo que es la LINAME, Manual de Prestaciones, Legislación Farmacéutica y otros documentos técnicos. En los servicios farmacéuticos que son públicos, casi la mayoría estamos obligados, que es todos los farmacéuticos, de conocer la LINAME de los medicamentos esenciales y también el libro de prestaciones, para que podamos guiar igual a los médicos, a los odontólogos, ¿no? Que vienen a preguntarnos qué medicamento cubre esta prestación o si puedo utilizar esta prestación y diferentes aspectos que nos van preguntando, y nosotros tenemos siempre, como también indica que tenemos que tener el manual de prestaciones en el servicio, pues además lo conocemos. También debemos mantenernos actualizados sobre el uso adecuado de medicamentos. En esto va lo que es el almacenamiento, la vía de administración, ¿no? Y todos esos aspectos. Tener capacidad de interpretar la prescripción médica. Con esto no decimos que vamos a adivinar la prescripción, ¿no? Tenemos que interpretar el tipo de medicamento, la forma farmacéutica y el intervalo, ¿no? Por cuántos días para calcular. Porque muchas veces ponen, por ejemplo, una vez me sucedió, han puesto dicloxacilina en cápsulas cada 6 horas y me pusieron 18, o sea, en la cantidad solicitada me pusieron 18. Pero calculando por 7 días no era 18, ¿no? Era un error, digamos, por parte del médico, error humano, que en vez de poner 2, lo puso 1. Entonces, todos esos aspectos tenemos que verificar y ver el recibo recetario. Porque si un paciente, un profesional no se fija, no nos fijamos correctamente, o tal vez un auxiliar o un interno lo va a despachar en esa cantidad, al final el paciente no va a cumplir con el tratamiento de los días que se le ha indicado, ¿no? Y va a haber una falla dentro, o no va a haber un efecto deseado del medicamento. También otro aspecto que nosotros otra característica que tenemos que tener es tener la capacidad de elaborar el perfil farmacoterapéutico del paciente, además de conocer y aplicar los elementos éticos de la dispensación de medicamento, ¿no? Porque tenemos que ser, o el profesional farmacéutico tiene que ser ético al momento de dispensar el medicamento. Por ejemplo, acá, ¿cómo les puedo poner? El otro ejemplo es que he visto también, y yo lo he vivido, ¿no? Como paciente en otro establecimiento farmacéutico, que yo llevo mi receta y me quieren cambiar la receta, ¿no? Pero te haría mejor, me dicen, ¿no? Pero, claro, el farmacéutico no sabe que yo también soy farmacéutico y me quiere cambiar por otro medicamento que no tiene este principio activo, ¿no? Tampoco podemos cambiar. Claro que podemos sugerir medicamentos con la misma, o si me piden comercial, puedo sugerir uno genérico, pero con el mismo principio activo, pero no cambiar el principio activo porque estaríamos actuando de mala manera, ¿no? Esas circunstancias pasan y tenemos que ser también éticos. Y en todo caso, si vemos que el médico está equivocándose, pues llamar al médico y sugerirle, doctor, pero mire, tenemos este medicamento y tal vez no era de su conocimiento el médico que teníamos en stock, ¿no? Todas esas circunstancias es muy importante tomarlos en cuenta.
Además, tiene que ser discreto, guardando confidencialidad y evitando expresar opiniones personales o indiscretas sobre la enfermedad del paciente o usuario y la medicación prescrita. No vaya a ser que un paciente venga, digamos, con una sífilis tardía, digamos, y que esté recogiendo 3 penicilinas 2.400.000 y ahí esté una amiga y otros y estén divulgando esa información ahí, ¿no? Entonces, esos actos no son éticos. Eso no los hay que hacer. Predispuesto al diálogo horizontal con personas culturalmente distintas. Eso también es muy importante, ¿no? Para evitar cualquier roce y ser siempre un poquito más comunicativo. Hasta ahí una duda, colegas, alguna opinión. Mi estimada doctora, tenemos una pregunta en el chat que lo ha enviado antes de que continúe. Si puedo dártelo lectura, ¿puede ser? Sí, sí, Lisa. Yamán García Pinto nos escribe y dice: buenas noches, doctora. Una consulta, hablamos de las recetas. ¿El médico puede prescribir su misma receta? ¿Un administrativo puede prescribir su receta? Esa es la consulta de Yamán García. No, no es ético que un colega, o sea, un médico que pueda prescribir su misma receta, ¿no? No es ético. Hasta nosotros como bioquímicos no podemos hacernos una prueba analítica, siendo que nuestro examen rutinario o nuestra muestra es nuestra. Lo mismo pasa en una prescripción. El médico tendrá que hablar con su colega para que le haga la consulta y tome lo que es la prescripción médica. Eso no es correcto y no es ético tampoco. ¿Alguna pregunta más? Esa era la única que teníamos, mi estimada doctora. Sí, no se puede. Tiene que realizar otro médico para la prescripción. Además, por problemas administrativos y al menos en un establecimiento de salud, digamos, público, eso es mal observado, ¿no? Porque pueden pensar muchas cosas, que se lo está llevando el medicamento, que por qué se está prescribiendo. Entonces, el médico en realidad puede ser un colega que le prescriba, porque con todas las normas, ¿no? Que tiene que ser una historia clínica, que tiene que ser un SOAP, los controles de signos vitales y demás, que él solito tampoco se va a hacer. Entonces, esos aspectos también hay que tomar en cuenta. Bien, entonces continuando, vamos a ver los lugares de dispensación. De acuerdo a las normas vigentes, se reconoce como lugares para la dispensación farmacias institucionales municipales, las FIM, que están en todos los municipios, son las farmacias públicas, ¿no? Dentro de los centros de salud, de los hospitales. Y también las farmacias institucionales municipales de referencia, que son la madre o sea, es una farmacia madre, un almacén grande, que acapara o almacena los medicamentos para todo un municipio. Y en esto, digamos, también, ¿no? Interfiere lo que son las farmacias institucionales municipales, quienes solicitan a este medicamento, a esta farmacia grande, de almacén grande, entonces para abastecer a toda una gran población. Quienes hemos trabajado en una farmacia institucional municipal de referencia, sabemos que las contrataciones, los procesos de contratación, adquisición de medicamentos, insumos y demás, tiene que estar basado de acuerdo a la solicitud, ¿no? De las farmacias institucionales municipales, de las farmacias institucionales y hospitalarias. Manejamos coordinamos con las dos farmacias para evitar el desabastecimiento de los medicamentos. También otro lugar de dispensación son las farmacias institucionales hospitalarias, farmacias populares, las farmacias privadas, las farmacias magistrales, las boticas o comunales, ¿no?
son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farmacias, servicios farmacéuticos, donde un farmacéutico dispensa medicamentos, a excepción de una botica comunal. Una botica comunal se abre cuando en la región donde quiere aperturarse esta botica no existen farmacéuticos, no existen farmacias legalmente establecidas, ¿no? Y quiere aperturar un médico, un licenciado. En esos casos sí se extiende lo que es se extiende el permiso para la apertura de una botica. Pero en caso de que ya haya una apertura de una farmacia legal, entonces esa botica obligadamente tiene que cambiarse a ser una farmacia y regentar una farmacéutica o un farmacéutico. En cuanto a modalidades de dispensación de medicamentos, hemos visto que tiene que haber una receta dispensación de receta valorada, dispensación bajo receta archivada, dispensación bajo receta médica, y la otra dispensación es la receta de venta libre o los medicamentos que son de venta libre o misceláneos, ¿no? Como ayer hemos visto, la dispensación bajo receta valorada son para aquellos medicamentos como los estupefacientes, ¿no? Estos talonarios tenemos que revisar muy bien porque no son talonarios que nosotros realizamos en las instituciones o en un centro consultorio médico privado lo realiza, sino que tenemos que obligadamente solicitar del Servicio Departamental de Salud del área de farmacias que ellos nos van a autorizar para la compra de este medicamento, ¿no? Y habíamos indicado cuáles son los puntos o los datos que tiene que tener esta receta llenada correctamente. Ya habíamos dicho que no puede dispensarse si esta receta está más de 5 días, tiene que ser en el periodo establecido como hemos indicado, ¿no? Y además no puede extenderse también si no son recibos originales. Estos recibos tienen que ser cuidadosamente manejados. Lo mismo pasa con la dispensación bajo receta archivada. Estos medicamentos son para los psicotrópicos, habíamos indicado. Como son medicamentos controlados, hay que tener cuidado. Muchas veces el personal farmacéutico no sufre alguna agresión verbal o algún disgusto con algún paciente porque no les queremos dispensar este medicamento y extender estos medicamentos. ¿Por qué? Porque bien hemos visto alguna receta alterada, hemos visto fotocopias de recetas, o hemos visto y hemos verificado que es una receta mal prescrita y hemos tenido que rechazar, ¿no? Y además también hay que ver en la cantidad de medicamento que está siendo solicitado. Habíamos dicho, de acuerdo al reglamento, que más de 20 comprimidos de lo que son los psicotrópicos no se podría dispensar, ¿no? En la receta. Todas esas situaciones, la firma, el sello del paciente, los datos correctos. Además, tiene que estar membretado lo que es el recibo recetario por la institución o por el consultorio médico que está prescribiendo. En cuanto a la dispensación de bajo receta médica, igual lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado. Obviamente que esto no se va a archivar, pero se tiene que exigir la buena práctica de prescripción, el llenado correcto del recibo recetario. Como hemos visto, lo que es el encabezado, los datos del paciente, los datos del sello y la firma del médico, en la parte media tiene que tener, ¿no? el medicamento por su nombre genérico y, si gusta, el nombre comercial, ¿no? La forma farmacéutica, la cantidad. Todos esos temas es muy importante tomarlo en cuenta. Como medicamento de venta, habíamos dicho, de los misceláneos, es fundamental hacer énfasis en los medicamentos denominados de venta libre u OTC, que por sus características no requieren una prescripción médica o receta médica para su venta, así como los insumos médicos registrados dentro de la categoría de misceláneos, ¿no? Estos medicamentos normalmente nosotros los podemos adquirir sin receta médica, eso es lo que se refiere, ¿no es cierto? Vendemos así como un enjuague bucal, algunos hilos. Y aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, algunas jeringas, los barbijos ahora, que están muy solicitados, los equipos de suero, los hilos, los catbus, las vendas de gasa,
alcohol en gel y otros medicamentos que no se exigen una receta. Bien, creo que nos hemos adelantado, Lice. ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión que no hayamos dicho claro y podríamos repetir tal vez? ¿Alguna pregunta? Bien, en la experiencia personal, mi persona, por ejemplo, hemos trabajado casi 4 o 5 años como responsable de la fin de referencia, ¿no? Hemos podido interactuar con colegas farmacéuticos y también con médicos, ¿no? Médicos, odontólogos igual. Hemos visto que ha habido errores en la parte de la prescripción, ¿no? Y hemos visto también errores en la parte de dispensación de medicamentos, ¿no? Ha habido, por ejemplo, un cotrimoxazol de 800, ¿no? Que nos hayan pedido y hemos dispensado uno de 400 o viceversa. Han habido esos errores. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado, porque por querer adivinar un medicamento, por la mala prescripción, ¿no? Entonces, como responsable de la fin de referencia, al momento de recoger su información, se solicitaba, ¿no?, que traigan los recibos recetarios realizados por los propios médicos y dispensados por los propios médicos también en aquellos lugares que son más alejados donde no se cuenta con un profesional farmacéutico. Entonces hemos visto muchos errores, como por ejemplo descargar un medicamento, por ejemplo, una forma farmacéutica, ibuprofeno en comprimidos, ¿no? Me ponen de 400 miligramos y, descargan de 400 miligramos y en la receta está de 600 miligramos. Pero es ilógico porque en los establecimientos farmacéuticos públicos no se maneja un ibuprofeno de 600 miligramos, ¿no? Se manejan solamente de 400 miligramos. Entonces ahí también hay un error que el profesional médico mismo, digamos, no lo aplica correctamente, ¿no? Las buenas prácticas de prescripción, y también nos equivocamos en la dispensación. Tantos aspectos que a veces por la cantidad de pacientes es verdad que se pueden cometer errores, pero para eso, digamos, siempre estamos interactuando. Primero pasa por el paciente por el consultorio médico. El consultorio médico ya le indica, ¿no? Ya le da una indicación al paciente qué va a tomar, para qué va a tomar, cómo va a tomar. Viene a la farmacia, nosotros lo propio. Si es inyectables, más aún. Viene a la farmacia, le indicamos cuándo se va a colocar, cada qué tiempo, si son por 3 días, y si le van a inyectar, entonces dónde tiene que ir a inyectarse. Y cuando va al área de inyectables, le va a atender una licenciada, ¿no es cierto? La licenciada sí o sí verifica el inyectable si está con vencimiento actual, si es el medicamento correcto de acuerdo a la prescripción médica que le ha indicado el médico, que algunas veces también he visto que ha habido errores, ¿no es cierto? Y se ha dispensado inyectables que no eran los que se ha prescrito. Entonces la licenciada viene, pero doctora, no es el medicamento que dice en la receta. Y entonces me ha pasado 2 ojos para que llegue el medicamento y no ha sido el correcto. Y muchos factores, ¿no?, que en el servicio, en el área, en la experiencia he visto igual, ¿no?, que han sucedido. Y para eso, pues, solamente se les recomienda realizarlos y prepararlo y tener el servicio farmacéutico ordenado para evitar lo que son las confusiones también, y evitar ese tipo de errores. Doctora, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Una consultita, doctora. Sí. La cantidad máxima de los psicotrópicos, ¿hasta cuánto es? Porque mayormente... Hasta 20, doctora. La norma indica 20. Y doctora, ¿esa norma será que no nos las puede compartir? Porque muchas veces los médicos recetan hasta 30.
Sí, doctora, yo lo voy a pasar al licenciado para que igual ustedes lo puedan verificar, porque lo mismo pasa con con las recetas, ¿no? Nos expende, o sea, nos manda una receta, digamos, con este mes actual y el paciente sigue ambulando con con su receta, digamos, al siguiente mes. Esos casos también tenemos que mandar a hacer actualizar la fecha porque es igual, observable. Ah, ya, doctorita, muchas gracias. Doctora, yo antes le escribí en el chat, pero por el mal tiempo acá, ya no pude escuchar. Doctora, ayer que hablaron de la receta, ¿el médico puede prescribir su misma receta o eso no es válido? No es válido, doctora, porque tampoco es ético, ¿no es cierto? Sí. Porque el médico necesita una revisión médica, ya necesita también la revisión de signos vitales. Eso Sí. ahorita no se va a poder. Y doctora, ¿no tiene igual información de eso? Porque a veces uno les dice, uy, y nos retean, nos dicen de todo, que quiénes somos, para Te decirle. lo voy a pasar. Porfa, y después Sí. tenía otra pregunta que le dice, digamos, un médico que está en cargo administrativo también puede prescribir, porque acá sucede eso. O también no es correcto. Bueno, no, eso no es observable porque si el médico que es el área administrativo sí puede realizar porque al final tiene el título, ¿no es cierto? Y la matrícula que está otorgada por el Ministerio de Salud, eso no es observable. ¿No? Ya, a menos ya, que doctorita. en la institución pública pongan reglamentos internos que exijan, ¿no? Que no, o sea, que los médicos que estén en consulta sí o sí deban prescribir y no así los médicos que están en el área administrativa. Eso es, digamos, ya propio de cada institución. Pero a veces hay casos que sí ocurren, a veces hay personas que directamente se van a la parte, a dirección y demás, entonces se hacen la consulta exigentemente, o sea, se van directo para evitar también filas y demás. Hay situaciones. Pero nosotros como personal de salud ingresamos la receta al sistema, ¿no es cierto? Pero también hay un comité que es el comité del expediente clínico, quien tiene que controlar si al final esos pacientes que suben con el médico, por ejemplo, de administración, si se ha hecho una historia clínica debidamente llenada, ¿no? Si se ha llenado al SOAP, porque ese paciente puede ser de una enfermedad crónica, por ejemplo, que haya ido a una consulta externa y hace 4 o 3 días haya sacado, por ejemplo, un tratamiento para la diabetes. Y el médico que esté en el área administrativa le vuelva a dar. Entonces, esas situaciones son observables. Mil gracias, doctora, y felicitarla por su exposición, todo importante que en nuestra vida, ¿no? Debemos saber para no cometer errores. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y esperando la información, porfa. Claro que nos sí, la pueda compartir. Muchas gracias. Sí. De que, doctora, muchas gracias igual a usted por indicarnos y por hacernos conocer que tal vez no saben. En nuestro caso igual sucede, aquí en el trópico igual hay situaciones, pero que por ética no corresponde que el propio médico se esté prescribiendo su receta, ¿no? Acotando, mi estimada doctora, mil disculpas, acotando a la participación de Yamán García, la doctorita, informarle que ayer hemos enviado el documento PDF a todos los participantes de la norma Buenas Prácticas de Dispensación del Ministerio de Salud. Además, se les envía su certificado con la fotocopia impresa del documento que es regalo del curso. Por favor, doctorita, fuera tan gentil de enviarnos un chat nada más, probablemente ayer se nos ha escapado conmigo. Gracias. Mil gracias, mil gracias. Un saludo a la doctora Gantier, igual es una colega mía que estaba en la universidad, hemos cursado igual con ella. Sí, un gustazo, doctora, un gusto enorme. Después Saludos, de muchos años. Añazos. Sí, un gusto. No ha cambiado nada, doctora. ¿Verdad? Intacta. Un gustazo. Gracias, me alegra verla. Gracias, doctorita. En algún momento ya habrá un momento de reunirnos todos. Así sea, así sea.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Estamos a tiempo todavía. Tal vez alguien que tenga algún conocimiento más y nos pueda compartir, porque es muy importante, a veces nos puede ir, no todos estamos al tanto de las actualizaciones de todo lo que hay, ¿no? Y todo lo que nos sucede en la experiencia del día a día. Al parecer, mi estimada doctora, no hay ninguna consulta más. No nos queda más que agradecerle a usted por su tiempo, su espacio y agradecer a todos los participantes. También recordarles que el curso ha sido grabado, les va a hacer llegar el video mediante un enlace de YouTube para que puedan tener una retroalimentación. Y le voy a ceder unos segundos para despedirnos de nuestros participantes. Doctora, el tiempo es de usted. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Muchas gracias a los colegas que han